Este año ha sido un año en el que hemos tratado de que el triatlón siga siendo un triatlón muy diferente de todos los demás. Un triatlón en natación en un sitio maravilloso como es el Pantano del Regajo, una bicicleta que se sube en 4 veces un puerto pequeñito y una carrera a pie en la que este año hemos discurrido por la Vía Verde. Pero para subir la Vía Verde hay unas cuestas terribles y esto ha hecho que el triatlón del Alto Palancia siga siendo, como dijo una vez una triatleta, se empieza como sprint y se acaba como olímpico. Ha sido una prueba bastante dura, sobre todo el sector de bici. A nosotros nos gusta este tipo de sector, se nos ha hecho duro, pero hemos podido sacar lo mejor que teníamos y la carrera, pues la verdad es que bastante bonita y bastante dura también. Muy contentos con la actuación y esperamos poder seguir quedando primeros o luchando por el podio en las próximas competiciones. Nadar en el pantano la verdad es que ha sido un lujo, sensaciones súper agradables con el agua fresca. El circuito a bici la verdad es que ha sido un circuito exigente en la que creo que las tres hemos dado bastante de sí. Y también la carrera a pie un poquito duro al principio y con un poco ya de calor. Pero creo que las tres habíamos hecho ya este circuito años anteriores y es un circuito que al estar alrededor de la naturaleza y tal se disfruta muchísimo y también la organización muy bien, así que lo hemos disfrutado todas mucho y repetiremos otros años.